Como decía, daros las buenas tardes a todos y, bueno, expresaros mi ilusión por estar compartiendo con vosotros este espacio de interacción. En 2 minutitos escasos vamos a empezar con la primera clase. Como bien nos comentaba Francesco a través del chat, que hemos llamado entre la carencia y la saturación. Buenas tardes, J. Romero. Sí, como a través del chat os informa Francesco, bueno, entre él y yo nos ponemos a vuestro servicio, intentaremos por un lado yo a través de la clase, bueno, compartir con vosotros los conocimientos relativos a este curso y él a través del chat dinamizar un poco eh, la interacción con todas las personas que lo estáis viendo la retransmisión en directo, canalizando vuestras preguntas, bueno, de alguna forma hace una labor de soporte a mi función. Hola Rubén. Sí, es importante en este minutito y medio minuto que nos queda, si todo el mundo me escucha bien, me ve bien, si no es así, bueno, todavía estamos a tiempo de hacer algún tipo de cambio. Sonia sí, perfectamente, fantástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, son las 6, la hora fijada. Damos comienzo a la clase. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adolfo Chautón. Soy consultor de la Experience Facilitar la Ciudad Colaborativa, una de las 3 Experience que ha activado Urban Social Design en esta primera entrega. Como os decía antes, compartir con vosotros la ilusión por este proyecto y que hoy empieza en cuanto a contenidos. Y antes de nada, comentaros dos aspectos respecto de la organización que son importantes. Uno de ellos es que para aquellas personas, alumnos participantes en el curso, ya está activado la versión 2.0 del dossier del Kit Experience que ponemos a vuestra disposición. Lo podéis consultar a través del enlace que os facilitará Francesco. Como sabéis, el Kit Experience es un documento evolutivo que os enviaremos en formato digital según vamos añadiéndole contenidos. Hay unos contenidos de partida, que es los que podéis consultar ahora mismo, pero a lo largo del curso iremos incorporándole nuevos contenidos. La segunda de las cuestiones que queríamos comentaros respecto de la organización es que, como ya os hemos planteado, ponemos en marcha también unas sesiones de tutoría individualizada para los participantes y recordaros que la primera sesión de estas tutorías se realizarán en estas 2 próximas semanas entre el 28 de febrero y el 14 de marzo. Por lo tanto, es importante que para que esas tutorías sean le saquemos el mayor provecho posible, los participantes preparéis algún tipo de material previo que en este caso yo o los otros consultores, si lo que estáis en matricular o alguno de las otras experiencias, podamos consultar previamente y podamos preparar
para que, bueno, en el momento en el que realicemos la tutoría personalizada, que os recuerdo que es a través de Skype, pues tengamos ya algo de trabajo avanzado. En los próximos días, la coordinación del curso se pondrá o nos pondremos en contacto con vosotros para fijar, establecer con cada uno de vosotros el día y la hora en la que realizaremos esa primera tutoría. ¿De acuerdo? No sé si está todo claro. ¿Pensáis que tenéis alguna pregunta? El enlace lo tenéis en el chat y sobre ese enlace podéis ver podéis consultar el Experience Kit 2.0. Martín dice que la conexión se entrecorta. María Conesa también. Sayo así se corta. A mí también, a mí también. Vale. No sé si podéis escucharme ahora mismo. ¿Habéis seguido más o menos el contenido de lo que hemos planteado hasta ahora? ¿No habéis podido ver nada? ¿Más o menos habéis entendido algo de lo que hemos planteado? Vale. No sé la razón por la que se puede entrecortar. Como dice Francesco, esperemos que la conexión nos asista. Parece que ya está, ahora mejor no. A mí también, sí. Perfecto, va mejor. Vale, 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 vale. Bueno, lo dicho, cruzamos los dedos, esperemos que la conexión nos asista. Me pide María Conesa que por favor repita rápidamente lo de concertar cita de las tutorías. En los próximos días, desde la coordinación de Urban Social Design, nos pondremos en contacto con vosotros para fijar y establecer los días y las horas en los que haremos la primera tutoría, que como sabéis, para todos los participantes se desarrollará en las 2 próximas semanas, entre el 28 de febrero que soy y el 14 de marzo. Es importante que antes de esta cita nos hayáis hecho llegar algo de material respecto de vuestros proyectos para que previamente podamos preparar un poco la tutoría. Sí, Sonia, bueno, precisamente lo que estaba diciendo, Sonia pregunta quién fijaría el día de las tutorías. En principio, desde la coordinación de Urban Social Design se os plantearán las posibilidades de hora y fecha para desarrollar las tutorías. Sí. Bueno, más o menos hemos mejorado un poquito con las conexiones, ya no se entrecorta. Vale. Si no me decís lo contrario, espero un momentito en el chat para ver si me decís lo contrario, pero si no, empezamos con los contenidos de la clase. Como os decía anteriormente, mi nombre es Adolfo Chautón, aunque ya nos vamos conociendo, y soy el consultor del curso Facilitar la ciudad colaborativa. Una experiencia de Urban Social Design, uno de las 3 experiencias que se han puesto en marcha en esta primera entrega. Bueno, parece que ya no se corta, parece que todo va bien. Entonces, si os parece, vamos comentando y vamos viendo algunas cosas. Urban Social Design Experience. Facilitar la ciudad colaborativa, innovación abierta en procesos de implicación ciudadana. Lo primero que os quería comentar es una propuesta de trabajo para estos 3 meses que vamos a compartir, y es que trabajemos sobre un modelo de hipótesis distribuida abierta. En realidad es lo que os planteamos desde Urban Social Design, es experimentar también nuevos modelos de desarrollar
proyectos y en este caso de hacerlos converger todos en torno a una misma hipótesis que compartir. Esta idea de la hipótesis distribuida abierta en realidad es la combinación de tres conceptos del concepto de la hipótesis, es decir, lo que ya conocemos como base para desarrollar el método científico, del concepto de red distribuida y del concepto de código abierto. Por lo tanto, una hipótesis distribuida abierta será una proposición aceptable formulada para responder de forma tentativa a un problema, es decir, será una hipótesis, pero nosotros plantearemos que esa hipótesis puede ser confirmada colaborativamente a través de todos los miembros de todas las personas que estamos participando en esta experiencia, trabajando en red, de forma que, bueno, los nodos de verificación, es decir, cada uno de nosotros estamos vinculados, interrelacionados, pero ninguno tiene poder de filtrar sobre los conocimientos que transmitamos o que volquemos sobre la experiencia. Por supuesto, con la finalidad también de generar contenidos y conocimiento que pueda ser distribuido y desarrollado libremente. Como decíamos, el concepto de hipótesis distribuida abierta, bueno, lo que busca es enlazar el concepto de hipótesis del método científico con la red distribuida con el código abierto. Ya digo que es una propuesta, en realidad en esa idea de trabajar con el concepto de laboratorio es una propuesta experimental que os lanzamos y que nos parece interesante. En este curso en concreto vamos a trabajar con esta metodología que de alguna forma lo que plantea es que el papel que tenéis los alumnos y que también tengo yo como consultor no solo va a buscar avanzar en el desarrollo y evolución de los propios proyectos, que es un objetivo en sí mismo de todas las experiencias del Neural Social Design, pero sino también intentaremos hacer que todos los contenidos que generemos, todos esos avances converjan en la verificación de una hipótesis distribuida abierta planteada, en este caso planteada desde el consultor del curso. Además, entendemos que hay también un gran potencial en el desarrollo de estas clases abiertas, como la que estamos desarrollando ahora mismo, que nos ayuden a enriquecer la reflexión y que creemos que también pueden aportar claves para la verificación. Es decir, el proceso de trabajo, de estos 3 meses de trabajo, en realidad el planteamiento es trabajar sobre una hipótesis distribuida abierta que recoja todos los avances de cada uno de vuestros proyectos y que también recoja aquellas reflexiones y aportaciones que se puedan hacer en cada una de las clases a través del chat. Esta hipótesis sobre la que planteamos trabajar es precisamente el objeto de esta primera clase entre la carencia y la saturación. Antes de continuar, yo voy a volver un momentito a la pantalla por si hay algún tipo de pregunta que queráis hacer o a través del chat. Veo que alguien ha seguido teniendo problemas de comunicación. Bueno, si hay alguna pregunta sobre esta propuesta de trabajar con una hipótesis distribuida abierta, si os parece interesante, si os parece enriquecedor, bueno, ya decimos que es un planteamiento experimental, en concreto de esta experience, sobre el desarrollo del curso. Si no me decís nada, sigo avanzando. Vale. Pues continuamos entonces. ¿Qué es esto de entre la carencia y la saturación? Bueno, empezamos con la clase 1, a forma de introducción, que hemos llamado entre la carencia y la saturación. Me parecía interesante traer esta cita
para empezar el curso, porque en realidad creo que es un planteamiento que deberíamos intentar tener presente a lo largo de todo el desarrollo del mismo. Esa idea de que no existen acciones en el espacio que no tengan una idea detrás y que no hay ninguna idea que necesariamente no transforme el espacio. Ya decía, como punto de partida me parece que es un referente interesante. ¿Qué es entre la carencia y la saturación? Bueno, el planteamiento es que el planteamiento de partida de esta hipótesis es que la sostenibilidad es un desafío al que solo podemos acercarnos a través de procesos colaborativos de innovación social. En estos procesos colaborativos de innovación social la creatividad toma un papel protagonista y es un elemento sustancial para recapacitarnos, y entendemos el concepto de recapacitarnos en un sentido de tener más capacidad de recapacitar, es decir, generar nuevas ideas, nuevas visiones, nuevas reflexiones sobre el espacio urbano, sobre los entornos en los que habitamos y sobre las formas en las que nos interrelacionamos con él. Y por otro lado también esa idea de recapacitar, es decir, de volver a capacitarnos, de generar nuevas habilidades vinculadas, por ejemplo, al uso de tecnologías de la información y el conocimiento o a la generación de nuevas herramientas o tecnologías vinculadas con la relación más respetuosa con el propio entorno. Y también necesaria esta creatividad para reconstruir nuestros hábitats hacia escenarios más equilibrados para que sean plenamente integradores, que cada persona o que todo el mundo pueda tener un espacio en estos entornos, que sean facilitadores de la simbiosis socioambiental, es decir, que no nos sigan enfrentando con nuestro medio ambiente. Nosotros somos medio ambiente y hay que entender esa simbiosis socioambiental. Vuelvo a la cita que decíamos antes, todo lo que pensamos tiene una trascendencia sobre nuestro entorno y todo lo que hacemos en nuestro entorno también modifica nuestra forma de ver el mundo. Y que además nos ayuden supongan una oportunidad para generar nuevos desarrollos, tener nuevas oportunidades, entender que la recualificación, la reconstrucción de nuestros hábitats, así como la recapacitación interna que nosotros podemos hacernos, es en sí mismo una fuente de oportunidad. Todo ello para esforzar escenarios entre la carencia y la saturación. Esta es, a grandes rasgos, la hipótesis planteada. La sostenibilidad necesita escenarios de innovación social que tienen su punto de origen en el desarrollo o en la potenciación de la creatividad de las personas y que tienen su objeto en transformar nuestros entornos hacia hábitats más sostenibles. El hombre es el remedio para el hombre y ese es otro de los fundamentos claros de este curso. Nosotros hemos generado esta situación, nosotros somos capaces de revertirla. La ciudad es un sistema y lo que planteamos es intentar estudiar o intentar desarrollar ideas que vinculen esos tres elementos: creatividad, innovación social y sostenibilidad, que en la hipótesis planteada en el curso se interrelacionan y son simbióticos cada uno de ellos con los otros dos. La creatividad es básica para la innovación social. La innovación social es un elemento clave a la hora de pretender generar entornos más sostenibles, pero la sostenibilidad también tiene un punto muy fuerte en el trabajo en paralelo que se puede hacer a través de la creatividad. Entre la carencia y la saturación. ¿Por qué entre la carencia y la saturación? Bueno, el panorama a nivel global de nuestro modelo de desarrollo es un panorama bastante sombrío. Vivimos en un mundo, y este gráfico creo que lo representa muy bien, que está absolutamente polarizado entre dos realidades. Explico un poquito el gráfico. Cada uno de los colores corresponde a países, cada uno de estos colorcitos corresponde a países de cada uno de esos continentes, y aquí vemos la distribución, los puntitos, y luego están estas líneas discontinuas
La línea vertical nos indica a partir de dónde son considerados, eh, a partir de donde un país es considerado que tiene un nivel de desarrollo aceptable, en base al índice de desarrollo humano, promovido por Naciones Unidas, que es, como sabéis, un indicador sintético que recoge tres, eh, tres indicadores. Eh, la esperanza de vida, el nivel de escolarización y el PIB. Los indicadores sintéticos nunca son perfectos. Es un poco, yo siempre hago la asimilación con la fiebre. La fiebre te dice que estás enfermo, pero no te dice que tienes. Bueno, los indicadores sintéticos y estos dos de los que vamos a hablar ahora, tanto el indicador sintético de huella ecológica como el índice de desarrollo humano, creo que tienen ese potencial. Decirnos si vamos o no vamos bien, pero no explicarnos en concreto las causas. Como decía, por un lado, si vinculamos el índice de desarrollo humano, es decir, aquellos países que consideramos desarrollados, que es esta línea discontinua, nos encontramos con que todos estos países que estarían en la zona sombreada en rojo viven en la carencia. Vivir en la carencia interpretándolo como que tienen déficits o educacionales o sanitarios o económicos. Como veis, hay muchos países que viven en esa realidad, principalmente de África, de Asia y de América Latina. En el otro extremo, esta otra rayita discontinua, nos habla del porcentaje de biocapacidad disponible por persona en 2007. Hay otra un poquito más arriba que habla de lo mismo, pero en el año 1961. Hemos perdido biocapacidad disponible por persona en el año 2007 respecto al 61 y bastante. Pero lo que me interesaba aquí es plantear cómo, igual que hablábamos de que hay un montón de puntitos de países que se encuentran en situaciones de carencia, hay un montón de ellos que se encuentran en una situación de todos estos de saturación, es decir, consumen más recursos de los que su territorio es capaz de regenerar en un año. Tienen saturación a la hora de utilizar los recursos, sobresaturan su territorio y sobresaturan el sistema, no siendo capaces de regenerar o de conseguir los recursos que necesitan para, el, para vivir en un año. Entre la carencia, estos puntitos en rojo y la saturación, estos puntitos sobre la zona sombreada en azul. Existen dos posibilidades intermedias. Una son estos países, que espero que se puedan ver, que están en el cuadrante superior izquierdo, en este cuadrante superior, que son países que además de tener carencias a nivel humano, de desarrollo, además viven en entornos sobreexplotados o saturados. Lamentablemente solo hay un puntito en esta otra zona donde dice criterios mínimos de sostenibilidad, solo existe un puntito, es decir, solo habría un país a nivel global. Hoy este informe es el informe que hace la WWF en colaboración con Ecological Footprint Network relativo al año 2010, con datos posiblemente de 2008-2009. Solo habría un país que cumpliría esos criterios, solo habría un país que habría superado la carencia y no habría todavía llegado a límites insostenibles de saturación. Ante ese escenario sombrío, para mí siempre esta cita es especialmente relevante. Quizá el futuro del hombre deba ser construido artesanalmente, en ciudades donde las urgencias no nos derriben, en tierras donde los árboles nos ayuden a respirar, en tiempos y lugares donde podamos al fin morir tranquilos, sabedores de que la humanidad ha ganado el derecho a sobrevivirnos. Cuando la leo y cuando releo a Mario Benedetti, también me acuerdo de una conferencia de Antonio Fernández Alba que venía a concluir que la ciudad necesita más poesía. Estoy de acuerdo, coincido con esta visión y bueno, esta es un poco mi aportación. De
de ese planteamiento tan sombrío, yo personalmente obtengo dos conclusiones que creo que son relevantes para el curso que vamos a desarrollar. Creo que hay que tener claro en primer lugar, que la ciudad es un entorno insostenible por definición. Los gráficos que os enseño ahora, este es el gráfico de Madrid, son unos gráficos que realicé para el Observatorio de Sostenibilidad en España, para el estudio sobre sostenibilidad urbana y rural. Lo que podemos ver es en rojo el término municipal, en este caso de Madrid, en gris el tamaño de la provincia, en este caso es la Comunidad Autónoma de Madrid también, y ese halo circular indica el territorio que sería necesario o el territorio que necesita esa ciudad o que consume esa ciudad, o sea, la huella ecológica en este caso del municipio de Madrid. Como veis, el municipio de Madrid por sí solo demanda recursos que van más allá de la disponibilidad que tendría en toda la propia Comunidad Autónoma de Madrid. Posiblemente sería de las Castillas, posiblemente de Extremadura. Bueno. Barcelona es otro caso similar y parecido. Solo la propia ciudad de Barcelona, su término municipal, y no hablamos del Gran Barcelona ni del Gran Madrid, no hablamos de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Simplemente el término municipal, en este caso de Barcelona, demanda o utiliza recursos en un año equivalentes, bueno, según veis el gráfico, serían por ahí a los que tiene la propia provincia. No todos los casos es así. Por ejemplo, la ciudad de Cádiz, bueno, extralimita también su necesidad, pero de forma más moderada, y en este caso la ciudad de Cáceres, bueno, pues tendría una huella muy parecida a su término municipal. Este dato es un poco engañoso en el caso de Cáceres, porque junto con Badajoz, no sé si conocéis el dato de que son los términos municipales más grandes de España, y tienen un tamaño, bueno, similar casi al que puedan tener algunas provincias a nivel nacional. Pero bueno, existe una relación directa. Eh, traía estos datos a colación porque creo que es importante entender que la ciudad, como decía, es un territorio por definición insostenible. Solo recibe insumos y solo genera residuos, solo consume recursos y solo genera residuos. En sí no tiene capacidad de generar, o sea, no tiene capacidad de producir no tiene capacidad, perdonad un momentito, tiene una biocapacidad, una bioproducción nula, no tiene capacidad de producir en términos ambientales ningún insumo. Todo lo tiene que exportar de fuera, todo, incluido los recursos cognitivos, la creatividad o otros como ya veremos más adelante. Para mí ese es un factor importante, que todo lo que una ciudad consume lo tiene que traer de fuera en términos ambientales, no es capaz de producir internamente nada, y que eso la obligaría, o es uno de los planteamientos de esta propuesta de trabajo, la obligaría a repensar su relación con el territorio. Si yo hago un efecto centrifugador de todos los recursos ambientales, ¿qué le proporciono al territorio? Y a partir de ahí, bueno, esos procesos de innovación social podrían soportar este tipo de preguntas. ¿Qué tipo de metodologías, nuevas formas de gestión del territorio, nuevas formas de manejo del territorio, de relación con el territorio, planteamientos vinculados hacia el impacto cero, etc, etc, etc. Esa es la primera de las preguntas que quería, bueno, que se plantea a través del planteamiento de esta hipótesis entre la carencia y la actuación. Y el segundo de ellos es que la huella ecológica de un territorio es la suma de todas las huellas ecológicas de sus habitantes. Creo que es otro de los aspectos clave. Entender que la insostenibilidad de nuestro modelo es una cuestión de nuestros propios hábitos de vida. Y ahí, de nuevo, la innovación social y la creatividad creo que tienen un papel fundamental. Bueno,
Los últimos 150 años la sociedad industrial nos ha intentado programar exclusivamente como consumidores, porque en ese punto es en el punto en el que la propia sociedad industrial y la sociedad postindustrial es más eficiente, recibe su clima. Los coches los hacen con 5 plazas, pero los compramos de uno en uno. El problema de habernos programado exclusivamente como consumidores, para mí, el gran problema es que cuando ahora la situación demanda nuestras posibilidades de ser actores, ese es un músculo que no tenemos entrenado. Y ahí es precisamente donde el planteamiento de que la creatividad puede ser un gran aliado. Eh, si la ciudadanía, si no entendemos el papel activo de la ciudadanía en estos procesos, creo que nos alejamos de la posibilidad de generar procesos sostenibles en nuestras ciudades o en nuestros territorios. Y si ese papel activo y de implicación no le supone a cada ciudadano la capacidad de repensarse y de repensar cuáles son sus acciones, creo que tampoco abordaremos con éxito la tarea. Eh, Como dice Ken Robinson, y esto ya es anunciando un poco lo que será el planteamiento de la primera clase, en cierto sentido, en cuanto podemos liberar nuestra mente del inmediato aquí y ahora, somos libres. Libres para volver a visitar el pasado, libres para transformar el presente y libres para prever los futuros posibles. Lo que Ken Robinson anuncia para mí es uno de los aspectos claves de este curso y que tiene vinculación directa con lo que planteábamos antes. La creatividad, y lo trabajaremos más profundamente en la segunda clase, la creatividad se puede eh, encarar por necesidad o por oportunidad. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a utilizarla por necesidad, aquello de que el hambre agudiza el ingenio. Esto significa que utilizamos la creatividad exclusivamente cuando nos sale un problema y la utilizamos para darle una solución concreta a un problema inmediato. Eh, el planteamiento sobre el que se sustenta también gran parte de lo planteado en este curso es que si entrenamos la creatividad y si la aplicamos en nuestro día a día, esa revolución del cotidiano, de lo que hablaremos en la próxima clase, si utilizamos la creatividad por oportunidad, seremos capaces de generar visiones más amplias y, como dice Ken Robinson, de transformar el presente y libres para prever los futuros posibles. Trabajando con la creatividad desde oportunidad, precisamente tenemos esa capacidad de dar respuestas globales a problemas no tan concretos. Para mí es clave entender la conexión que tiene esto con la sostenibilidad. Cuando uno vive en un escenario marcado por las carencias y ateniéndonos al planteamiento del índice de desarrollo humano, cuando una persona no tiene garantizadas unas condiciones mínimas de vida, difícilmente le podemos decir que sea creativo por oportunidad. Lo será exclusivamente por necesidad para resolver esas situaciones en el día a día. Eh, Cuando uno se plantea ser creativo en escenarios hipersaturados, por ejemplo, el centro de nuestras grandes ciudades, que son muy competitivos, posiblemente tampoco tenga la oportunidad de hacerlos. Tanto la carencia como la saturación promueven procesos de creatividad por necesidad. Eh, la clave del trabajo que vamos a plantear nosotros es cómo trabajar entre la carencia y la saturación procesos de creatividad por oportunidad que nos permitan eh, obtener visiones globales y soluciones universales a la creación y la generación de nuestros entornos. Hasta aquí es más o menos lo que quería tratar con vosotros en esta primera clase, como un marco general. Eh, Me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. En primer lugar, os pediría que me dijerais si hay algunos de los aspectos que he comentado de los que no he hablado con suficiente claridad. Si os parece,
Bueno, Francesco me dice, precisamente ahora lo que abriríamos es un turno de debate a través del chat y os pido un segundito para ponerme al día de lo que se ha estado comentando a través del chat. Francesco me lo va a facilitar. Bienvenido, JL Ojeda. Bueno, la primera pregunta que me plantea, que creo que la planteaba Sonia, dice, su duda es cómo pueden los participantes interactuar con la hipótesis que planteas. Nuestro planteamiento de base lo que dice es que precisamente a través de sus proyectos. Bueno, hay dos formas de participar en una Urban Social Design Experience. Bueno, en la Experience solo la única forma de participar es estar matriculado y, y desarrollar un proyecto. La idea es que el propio consultor acompañe a cada una de estas personas inscritas para acompañarles, para ayudarles en el avance y progreso de sus proyectos, pero también para que estos proyectos vayan en convergencia con esta hipótesis planteada. La otra opción sería para aquellas personas que no están matriculadas en la Experience, pero que quieren seguir el curso a través de las sesiones abiertas en Internet, eh, a través del chat y de las conversaciones que planteemos, precisamente enriquecer la verificación de esta hipótesis. No sé si quedan más o menos claras las dos opciones. Sonia, ¿o quieres que profundice un poco más? Bueno, María Conesa me pregunta sobre cómo se calcula la huella de la que hablábamos en la presentación. Bueno, el cálculo de la huella ecológica es un cálculo como los cálculos de los indicadores sintéticos que tiene, bueno, sus dificultades. En este caso, lo que se cogen son datos de diferentes variables y se normalizan todos a una unidad estándar que la Ecological Footprint Network, que es la institución o la organización o la empresa que promueve el concepto o el indicador de huella ecológica, ha establecido que es el de hectáreas globales. Es decir, pasaríamos eh, las cantidades de alimentos que consumimos, la cantidad de gasolina o el CO2 que generamos, todo eso lo pasamos a hectáreas globales y calculamos, por un lado, eh, el impacto que generamos y, por otro lado, de cada territorio a través de los usos del suelo que hace cada territorio, calculamos su capacidad de carga, su biocapacidad. Entonces, el cálculo de huella ecológica lo que nos ofrece es, por un lado, el, el nivel de impacto que generamos y, por otro lado, la capacidad de carga que tiene nuestro territorio. El concepto en sí de huella ecológica es simplemente el impacto que generamos y relacionado a la capacidad global que hay eso es, a nivel mundial, ¿no? Es decir, ahora mismo se calcula que estamos consumiendo recursos un 20%, entre un 20 y un 30% por encima de lo que el planeta es capaz de regenerar en un año. Es decir, que los recursos que utilizamos en la cuenta, si la cuenta durara un año, nos durarían hasta septiembre, octubre de este año. A partir de ese momento empezamos a tirar de los recursos que serían del año siguiente. Por lo tanto, la capacidad de regeneración del planeta también se va esquilmando. Quizá me estoy liando un poco, no sé si estoy aportando algo o os estoy confundiendo más. Bueno, o sea, surgen un montón de preguntas. Sonia me decía que respecto a la hipótesis, de que no se trataba de una hipótesis, eh, vale, en realidad, Sonia, el planteamiento que yo hago es que sí se trata de una hipótesis, es la conexión directa que existe entre el desarrollo de la creatividad de las personas y los procesos de sostenibilidad global. Si apostar por el desarrollo de la creatividad en las personas y su puesta en común a través de procesos colaborativos de innovación social puede ser una herramienta de construcción de entornos más sostenibles. Esa es la hipótesis.
Voy un momentito, sigo ordenando las preguntas. Me decía, bueno, surgía también una duda de que cuando hablamos de que las ciudades en sí son insostenibles o si nuestras ciudades lo son. Nuestras ciudades desde luego lo son, pero el concepto de ciudad en gran parte también lo es. Para que no lo fueran deberíamos caminar hacia el concepto de impacto cero, es decir, que ninguna de las actividades que nosotros realizamos tuviera eh, un impacto sobre el entorno. Puede ser una tendencia, pero es un estado de equilibrio difícil de conseguir. Ahora, el concepto tradicional de ciudad, que era una ciudad entendida en un territorio, para mí el único planteamiento del que podemos entender que las ciudades sean sostenibles. La pregunta es, una ciudad con 10 millones de habitantes, por ejemplo, ¿qué territorio necesita para acoplar la carga que genera? Y sobre todo, ¿qué le devuelve esa ciudad de 10 millones de habitantes a ese territorio y qué relación establecen entre ellos? Otra pregunta, eh, bueno, el paisaje transversal comenta que las ciudades hasta hoy están planteadas como sistemas abiertos. El tema es cómo cerrar el sistema. Sí, hablando desde el concepto de teorías de sistemas, en realidad nuestras ciudades están planteadas como espirales de consumo. Cada vez consumimos más y eso genera también cada vez más necesidad de consumo. Coincido con él en que el tema sería plantearnos cómo cerrar ese sistema. Vuelvo a la idea de la hipótesis que planteaba. Para mí, la única posibilidad es interferir sobre los hábitos de los ciudadanos y hacer que la propia ciudadanía se apropie de los procesos urbanos. Para ello creo que la creatividad es una herramienta y creo que la creatividad puesta en función de procesos de innovación social nos puede acercar mucho a encontrar respuestas a esa pregunta. Bueno, eh, sí, Francesco nos recuerda que no se trataría tanto de hacer preguntas de tipo conversacional, que para eso estarían las sesiones individuales, sino dudas que puedan un poco ser interesantes para todos los asistentes. Jorge Bermejo hacía una pregunta interesante sobre algún ejemplo concreto de lo que significa estar equilibrado entre la carencia y la saturación. Plantea que lo entiende teóricamente, pero no sé si podrías ponernos ejemplos. Bueno, según el gráfico que hemos planteado antes, entre esa idea de la carencia y la saturación, ahora mismo existiría exclusivamente un país que cumpliera esos indicadores. El ejemplo concreto, o sea, más que conocer ejemplos concretos, porque en realidad, por eso decía que la situación es desoladora, eh, lo que plantea este curso es eh, trabajar para configurar nuestros entornos entre esas realidades. Entornos que nos ayuden a superar los niveles de carencia, es decir, que las personas puedan optar a un desarrollarse plenamente, pero que es el impacto de ese desarrollo no genere saturación sobre el ecosistema que soporta la actividad. Hay algunos ejemplos pero son ejemplos que no son muy generalizables. Los ejemplos de las ecoaldeas, por ejemplo, muchos de ellos son buenos ejemplos. También eh, hay territorios emergentes que a través de las nuevas tecnologías están pudiendo incorporar nuevas dinámicas y les están permitiendo intensificar la actividad, es decir, intensificar o mejorar sus niveles de desarrollo humano sin generar un impacto directo. El concepto de desarrollo tal y como lo entendemos hasta ahora, y eso creo que bueno, el escenario de crisis en el que vivimos le está planteando dudas, el concepto de desarrollo se basaba en que cuanto más superabas tus carencias, cuanto más te desarrollabas a nivel humano, mayor impacto generabas. El planteamiento es cómo rompemos esa ecuación. Bueno, J. Romero Lengua nos plantea que tendría que añadir el concepto de generación de información en la ecuación.
No entiendo exactamente a qué se refiere. Pepudo, me haces una pregunta. En principio, la forma que tenemos de desarrollar el chat es que la coordinación de Urban Social Design canaliza todas las preguntas y las va formulando sencillamente para evitar que una gran batería de preguntas nos pudiera bloquear la conversación. Eh, Jorge Bermejo decía que si puedo poner el ejemplo de la creatividad que se genera en ese equilibrio se traduce en entornos territoriales más sostenibles. No, en realidad yo creo que el proceso es a la inversa. O sea, lo primero es activemos la creatividad y recapacitémonos a través de su uso para generar nuevos procesos de innovación social que nos ayuden a plantear cómo pueden ser nuestros escenarios de sostenibilidad. Bueno, J. Romero Legua, yo conozco a Salvador Rueda, no conocía en concreto que él tenga este planteamiento y me alegro mucho de coincidir con él, de haber llegado hasta el mismo punto que él, porque en realidad es una persona cuyo trabajo admiro. Voy respondiendo también a una pregunta que hace a una cuestión que plantea Martín Márquez sobre el índice de desarrollo humano y su falta de consideración de cuestiones y desigualdades de género. Estoy totalmente de acuerdo y por eso lo comentaba antes. El índice de desarrollo humano, igual que la huella ecológica, son indicadores que creo que valen para lo que valen, para decirnos si vamos bien o no vamos bien. Y el índice de desarrollo humano plantea muchísimas dudas, porque eh, incluso aquellos países que consideramos o que el propio índice considera desarrollados, eh, aquellos que tienen un índice mayor de 0,8, eh, habría que, o sea, deberíamos hacer un análisis mucho más en profundidad. Yo simplemente lo traía a colación porque creo que nos ayuda a hacer el análisis, ese análisis precisamente de que el mundo está ahora polarizado entre entornos con carencias o entornos hipersaturados y en muchos casos entornos que tienen carencias a nivel humano y que están hipersaturados a nivel ambiental. Bueno, Francesco me pregunta, él plantea que yo siempre doy mucha importancia a la creatividad y que a qué me refiero con creatividad, que cómo la definiría. Bueno, hay muchas definiciones sobre creatividad. Para mí, en realidad, la importancia de la creatividad es precisamente que es una cualidad inherente a cualquier ser humano eh, y que como cualidad inherente a cualquier ser humano es, por lo tanto, un factor democratizante, pero sobre todo es la capacidad de generar nuevas visiones, nuevos conceptos, nuevos planteamientos sobre una realidad dada. Ese es para mí el punto de partida. Por eso decía que cuando la creatividad la utilizamos por necesidad, obtenemos nuevos planteamientos, nuevos enfoques, nuevas visiones sobre una realidad muy pequeña, muy concreta, que es a la que tenemos necesidad de dar respuesta en ese momento. Cuando la planteamos por oportunidad, podemos dar soluciones más globales, más integradoras, precisamente porque posiblemente la realidad que estamos abordando sea una realidad más global y más y de más largo plazo. J. L. Ojeda plantea que su duda actualmente es buscar propuestas contrarias a estas tendencias. Entiendo que te refieres a las tendencias del modelo actual de desarrollo.
yo no tanto planteo las teorías de decrecimiento, no es tanto, creo, el enfoque, un enfoque de exclusivamente de decrecimiento. El planteamiento, sobre todo en cuanto a la sostenibilidad, siempre trabajo con ese triple enfoque que plantea Manfred Linz de, de generar procesos o de enfocar la sostenibilidad desde la coherencia, desde la eficiencia y desde la suficiencia. Eh, la coherencia vendría a ser bueno, si sabemos que algo impacta, no utilizarlo. La suficiencia es valernos con lo que ya tenemos y eso puede tener que ver con el crecimiento. Y la eficiencia es desarrollar nuevas herramientas, tecnologías, etcétera, que tengan un impacto el menor posible, incluso un impacto cero. JL Ojeda, ¿has podido seguirme o quieres que refuerce o que te vuelva a comentar alguno de los aspectos? Bueno, mientras seguimos, simplemente os quería recordar eh, simplemente comentaros un par de, como hay mucha gente que se ha incorporado tarde, esos aspectos más vinculados con la organización del curso que creo que son importantes, eh, que son que recordéis que tenéis la versión más actualizada de la Kit Experience en el enlace que os ha dado antes Francesco y que, bueno, que precisamente el Kit Experience es un documento evolutivo que según vayamos añadiendo contenidos os iremos haciendo llegar las diversas opciones. Y también comentaros que es importante para todos los participantes eh, que en cuanto a las sesiones individuales de tutoría, planteamos que la primera de estas sesiones se va a realizar en los próximos 15 días, entre el 14 de febrero y el 28 de febrero y el 14 de marzo, perdonar. Y que sería importante antes de tener la sesión presencial que nos hubierais hecho llegar alguna idea sobre vuestro proyecto para poder, bueno, de alguna forma preparar esas sesiones y que sean sacar el mayor provecho posible. Jorge Bermejo, claro, Jorge Bermejo dice que si puedo hablar un poquito más sobre esos tres aspectos, lo de coherencia, eficiencia y suficiencia. Bueno, en realidad son los tres planteamientos que Matt Friendly plantea, las tres maneras de abordar la sostenibilidad, además son complementarios. Para mí tiene que ver con ese concepto de las cuatro R, de rechaza, reduce, reutiliza y recicla. Eh, lo que de alguna forma se plantea es que no hay una única forma de abordar la sostenibilidad. Siempre estamos esta última parte hablando de la sostenibilidad simplemente ambiental, de la parte ambiental de la sostenibilidad, de cómo utilizamos los recursos y cómo gestionamos, por ejemplo, los residuos. Eh, uno de los problemas que se planteaba o que se ha planteado durante mucho tiempo es bueno, la paradoja, o no la paradoja, pero sí la incongruencia que supuso eh, descubrir que las políticas de reciclaje habían generado el efecto contrario, habían generado un proceso de relajación y por lo tanto reciclábamos más que nunca, pero generábamos incluso más residuos que antes. Precisamente yo creo que se llegó hasta este extremo porque se defendieron mucho las políticas de reciclaje que en ningún caso ponían en duda que lo que hacía falta era, por ejemplo, ponerle cotos al consumo. Eh, si el reciclaje es una de las formas y el reciclaje, por ejemplo, tendría que ver con la coherencia, sería una de las formas de acercarse a la sostenibilidad, pero previamente deberíamos haber puesto en marcha, es decir, lo primero de todo, rechaza y si algo no es realmente necesario no lo utilices. Lo segundo, reduce y el rechazar tiene que ver con la suficiencia. Lo segundo, reduce y reutiliza. Y eso tiene que ver también eh, con los
con, con los procesos de sostenibilidad que hablábamos antes. Lo primero rechaza, lo segundo reduce, lo tercero reutiliza y lo cuarto recicla. Si abordamos las intervenciones de sostenibilidad de estos tres criterios de suficiencia, eficiencia y coherencia, y sin jerarquizar entre ellos, conseguimos una aproximación más que nos abre más posibilidades que las que hasta ahora o las políticas que han tenido mayor desarrollo hasta ahora, que en realidad se han manifestado incapaces de conseguir soluciones. No sé, no sé si he contestado, pero en cualquier caso podría facilitar bibliografía sobre este aspecto y estaré encantado de hacerlo tanto en la sesión, en la tutoría personalizada o bueno, como creáis oportuno. Me plantean que a ver si antes de que cerremos la sesión podemos contestar a Sonia. Sonia plantea que a raíz de mi comentario sobre que debíamos construir hábitats que sean plenamente integradores, que si lo han sido en algún momento es difícil y siempre los paradigmas teóricos los construimos sobre los sistemas perfectos. Pero en la medida que nuestros entornos no son integradores, lo que nos perdemos es muchas capacidades de la capacidad de mucha gente, por ejemplo, de ser creativos y de sumarse al proyecto. Lo que está claro es que mientras no, una de las, creo, de las lecciones que estamos aprendiendo también con la globalización es que al final compartimos un territorio, un sistema que es el propio planeta. Y en la medida que no estemos todos integrados en la solución, difícilmente nos acercaremos hacia ella. Porque las tendencias actuales de generación de territorio y de relacionarnos con él promueven más la competitividad y promueven más el ser competitivos. A mí la competencia creo que tiene dos factores, el factor externo que es la competitividad y un factor interno que es la competencia. Creo que se trata de que activemos la competencia y creo que se trata de que activemos la competencia en procesos colaborativos, por lo tanto integradores. Para mí es una de las claves y es una de las tendencias hacia las que deberíamos dirigirnos. Eh, Bueno, Malu Borja me pregunta sobre más datos o teorías sobre esto de la creatividad por oportunidad, por necesidad. En realidad, las próximas clases del curso, sobre todo la segunda, que tiene que ver con la revolución de lo cotidiano, y la tercera que hemos llamado de Flowing by, o sea, Learning by Flowing, tienen que ver precisamente sobre estos aspectos. Entonces yo, bueno, os emplazo a las clases de la semana que viene y la siguiente, que como sabéis serán a la misma hora, de 6 a 7, porque trabajaremos en concreto sobre estos temas. Y felicitar a Jorge, perdón, a J. Romero Lengua, que sobre la necesidad de incluir en la ecuación la complejidad de los sistemas urbanos, como plantea Salvador Rueda. En efecto, son sistemas complejos. Eh, Son sistemas complejos y posiblemente se podrían, ese índice de diversidad urbana de Salvador Rueda se podría incluir y puede ser un elemento de referencia para nosotros. La definición de competencia es, sobre todo, tiene que, eh, lo que decíamos, para mí tiene una doble vertiente, el ser competentes, el ser hábiles, el ser capaces, el prepararme internamente para una tarea y el ser competitivo, que en realidad para mí uno es competitivo cuando ha sido previamente competente, cuando previamente ha hecho un trabajo interno. Las dinámicas actuales promueven mucho más la competitividad que la competencia y al final, de nuevo, solo somos creativos, solo generamos feedback sobre los procesos de competitividad. Bueno, como dice Francesco, os animamos también a seguir a seguir el blog y a comentar los contenidos para podernos decir los puntos que, que os interesan. Bueno, estamos ya acabando, en realidad nos quedan 3 minutitos. Yo
Eh, Quedaría todavía tiempo para alguna preguntita muy cortita si surge, y lo que sí que quería volver a repetir es, bueno, la ilusión con la que abordamos desde Urban Social Design y yo personalmente este curso, y la satisfacción de poder compartirlo con vosotros. Eh, Hay un blog del curso a vuestra disposición, cuyo enlace tenéis ahora mismo en el chat, y además recordaros lo que planteamos. A vuestra disposición también hay un kit de la Experience, que es un documento evolutivo que os iremos, cuyas actualizaciones os iremos informando en su debido momento, y que desde hoy hasta el 14 de marzo desarrollaremos la primera tutoría personalizada de cada uno de vosotros, donde trabajaremos sobre vuestros proyectos, pero que es necesario que antes de realizarla nos hayáis hecho llegar, o hayáis hecho llegar a la coordinación del curso, un pequeño resumen de vuestra iniciativa y de vuestro proyecto. Cuanto más amplia mejor, pero tampoco tiene que ser una cosa muy exhaustiva. Las tutorías se realizarán en un horario y en día y hora prefijadas de la coordinación del curso, que se pondrá en contacto con vosotros para esta tarea. El blog del curso también, por supuesto, está a vuestra disposición para comentarios y para todo tipo de preguntas. El kit de la Experience o lo podéis descargar o lo podéis verlo online. No es muy recomendable, creo, el imprimirlo, porque, como decía, es un documento evolutivo que irá cambiando durante estos 3 meses. Esperamos que cuantas más veces mejor, porque significaría que estamos evolucionando rápidamente. No sé si hay alguna cosita más. Si no hay ninguna pregunta más y si no hay ninguna otra cuestión, yo simplemente daros las gracias por la atención, daros las gracias por vuestra participación, pediros disculpas por si algo en la comunicación no ha sido todo lo bueno que nos hubiera gustado, y, eh, y veros la semana que viene a la misma hora en el mismo enlace, como dice Francesco. Aquí estaremos a las 6 de la tarde con la segunda de las clases, que empezará justo donde hemos dejado hoy, hablando con Ken Robinson sobre la revolución de lo cotidiano a través de la creatividad. Muchas gracias, y estoy personalmente a vuestra disposición, y estoy colectivamente a través de Social Urban Design. Estamos también completamente a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte, y hasta la semana que viene. Adiós.